Pues hoy continuamos con el ciclo de videoconferencias de modelación matemática y computacional. En esta ocasión pues tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Fernando Brambila Paz. El doctor Brambila obtuvo su licenciatura aquí en México, en la Facultad de Ciencias, la licenciatura en Matemáticas. Es matemático, pues, por la Facultad de Ciencias. Y posteriormente obtuvo, bueno, de hecho, la maestría. Él tiene dos maestrías, una de ellas la obtuvo aquí, en la Facultad de Ciencias, también en Matemáticas, y posteriormente obtuvo la maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, conocido como MIT ampliamente, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra, de hecho. Yo hice el doctorado por ahí cerca. Brown University. En Brown, en Rhode Island. Y posteriormente obtuvo su doctorado en MIT. Desde luego es un lugar muy prestigiado. Y posteriormente ha estado como profesor visitante ahí mismo. Y hizo un postdoctorado en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, en Italia, cerca de Venecia. Es investigador internacional del Centro de Física Teórica. Este centro es muy reconocido internacionalmente, también ahí en Trieste. Y ha sido investigador de este instituto, el Oberwolfach, en Alemania. Fue subdirector de investigación en CONACYT e investigador de Mathematical Sciences Research Institute en Berkeley, California. Tiene un buen número de tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado. También muchos artículos con arbitraje, un gran número de citas, y tiene diversas distinciones. Entre ellas quisiera destacar, por ejemplo, el Premio Universidad Nacional de 1992. El doctor Brambila nos va a hablar el día de hoy del uso de ecuaciones parciales fraccionarias para calcular la presión de salida del petróleo. Doctor Ismael. Por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, y de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que este trabajo ha sido inspirado en los trabajos del doctor Ismael Herrera, ¿sí? Y ahorita voy a explicar por qué, ¿sí? El problema que nos pudieron resolver, ¿sí? Tuvimos que tomar distintas ideas porque era algo que no se había hecho. Entonces tuvimos que combinar las matemáticas puras, ¿sí? Y como mi profesor Ismael Herrera, que fue profesor mío en la licenciatura, nos decía, no nomás es la belleza, ¿no? Es también para qué sirve, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, pues sí, mucho nos dedicábamos nada más a las matemáticas, pero para este problema tuvimos que combinar las dos, ¿sí? Entonces, dejen contarles un poco de dónde sale el problema y de dónde sale la solución, ¿sí? Entonces, el problema fue, recordarán todos, allá por el 2010, la British Petroleum hizo un derrame. Pues algunos dicen que es el derrame más grande que ha habido de petróleo, causado pues por el hombre, ¿no? ¿Sí? Perforaron a 9 kilómetros de profundidad
en el Golfo de México, cerca de la frontera de México, pero del lado de Estados Unidos, y les voló todo. O sea, la presión a la que llegaron no tenían, pero sí, o sea, les falló con todas las matemáticas de la British Petroleum, asociados con las compañías americanas. Todas las matemáticas que tenían, el error que tuvieron de la presión fue totalmente enorme, ¿no? Entonces causaron ahí. Este derrame, pues imagínense nomás, ¿no? Si esta es Florida, alcanzó toda esta proporción. Una tragedia, ¿no? Pero entonces, todas las compañías petroleras del mundo, todas las compañías, ¿sí?, dijeron, oigan, pues vamos a revisar los cálculos. Digo, tuvieron que revisar de todo, también la parte de las máquinas y todo, pero los modelos matemáticos en todo el mundo dijeron, bueno, pues vamos a revisarlos. Nadie quiere que vuelva a haber un problema de este tipo. Entonces, Pemex, dijeron, vamos a revisarlo dentro de Pemex, pero dijeron, vamos a pedirle a la comunidad académica que también ayude a revisar si los modelos, cómo están. Entonces hicieron 7 proyectos de CONACYT, de los grandotes, para que se revisaran sus modelos, propusieran y demás. Y uno de los proyectos, que fue el 8º, nos dijeron, a ver, tráiganos matemáticas nuevas, ¿no? Entonces, pues eso de traer matemáticas nuevas está medio complicado. Nos dijeron, este proyecto lo vamos a trabajar aparte, y fue con el doctor Camacho, ¿no? Nos dijo, a ver, vamos a ver por qué el margen de error es tan grande y por qué, por más que le metemos, pues el margen de error sigue siendo muy grande. Entonces, lo que sacaron sus convocatorias, nosotros no participamos, y luego nos mandaron llamar, ¿no? Y nos dijeron, sí, esta es para ustedes, ¿no? Entonces, una de las partes de estos megaproyectos de Pemex, muy grandes, por 5 años, es CONACYT con CENERD, ¿no? Y Pemex es el que ponía, o sea, grandísimo el proyecto. Y lo que nos llamó la atención, ¿sí?, muy específicos. ¿Qué son las derivadas fraccionarias? Entonces, Pemex nos pidió que les explicáramos qué eran las derivadas fraccionarias. Segundo, nos dijeron, la porosidad, el petróleo ahí hace 100 millones de años, pues está atrapado en lugares donde es un medio poroso, donde está el petróleo, ¿no? Pero la porosidad se puede medir su dimensión fractal. Esta parte era la única en la que ya habíamos incursionado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es así. Y luego nos dijeron, oye, toda esta parte de la geometría fractal que salió tan bonita, son matemáticas bonitas, con imágenes bonitas, y Mandelbrot hacía ahí unas imágenes muy bonitas, está relacionado con el cálculo fraccionario, con las derivadas fraccionarias. Nos preguntaron que si lo bonito estaba relacionado con lo aplicado. Y por último, nos dijeron, pueden usar las derivadas parciales, fraccionarias, del petróleo para saber la diferencia de la presión con la que va a salir el petróleo, si podemos disminuir ese margen de error, ¿sí? Donde el margen de error de lo que ellos habían calculado en Cantarell, ¿no?, hace 20 y tantos años, trae un 40% de error, ¿no? Que no fue el de British Petroleum, pero pues sí es un margen de error grande, ¿no? O sea, entonces, les dijimos, bueno, pues sale, pues le entramos, ¿no? Sin saber mucho, le entramos. Entonces, ¿qué es eso de las derivadas fraccionarias? Bueno, resulta que es un problema matemático abierto de hace 300 años, ¿sí? Empezó hace 300 años, y aquí nos regresamos a nuestro cálculo. Todos llevaron cálculos, todos sabemos cálculos, ¿no? Regresamos aquí a la fundación del cálculo, donde el famosísimo L'Hopital le manda una carta. Esta carta se encontró hace como 15 años en la biblioteca de Cambridge, ¿no? L'Hopital le escribe una carta a Leibniz y le dice, ya entendí tus derivadas, ¿sí? Pero pregunta, así como un número lo puedes elevar a potencias enteras, puedes elevar un número a cualquier número real. Cuando tú haces la derivada, la puedes sacar la derivada
fraccionaria o a cualquier número real. Le llamamos fraccionaria a cualquier número real, ¿no? Porque así le usaban ellos. O sea, la derivada, la 1/2. O sea, la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Si lo vemos geométricamente, la primera derivada pues, es la pendiente de la recta tangente y demás. Y pregunta si podemos hacer la mitad de la derivada, o la derivada 0.7, o la derivada 1.8, ¿no? Y para sorpresa están las cartas, ahí en la Universidad de Cambridge, en la que Leibniz le contesta, y le dice, sí se puede, y ya sé cómo sacarla, ¿no? Y de hecho, dice, va a ser algo muy importante, ¿no? Va a ser una respuesta muy importante, pero no encuentro, dice, ya sé cómo calcularlas, pero no encuentro cuál es la aplicación física, ni cuál es la aplicación geométrica. O sea, ¿cómo lo veo geométricamente? Algo entre la velocidad y la aceleración, ¿qué es? No lo sé, dice, pero es muy importante. Y hace como 5 años se encontraron cartas también de Newton, que no se habían entendido, ¿no? Donde Newton también empieza a trabajar las derivadas fraccionarias, pero Newton también dice lo mismo. Bueno, pues si no hay interpretaciones, ¿no? Pues estará bonito, pero no lo ponemos, ¿no? Bueno, pero como siempre pasa en matemáticas, a los cuantos años Euler, ¿sí? Dice, aquí está cómo hacerlo, que es utilizando la función gamma. Lo que dice es la derivada, cuando uno deriva repetidas veces, le va a quedar n por n-1, por n-2, por n, el n factorial. Y dice, bueno, la función gamma, que él usa para otras aplicaciones, tiene la propiedad de que cuando es entero, coincide con el n factorial. Y cuando no, nos está dando una definición de la derivada fraccionaria, ¿sí? Y luego todos los grandes matemáticos estuvieron trabajando en estas derivadas fraccionarias, ¿sí? Y luego viene Fourier. Entonces Fourier dice, a ver, pan comido, ¿no? O sea, el seno, el coseno, la exponencial, calcularle las derivadas fraccionarias, ahorita se las voy a enseñar, dice, pues está bien fácil, ¿no? Pero entonces él utiliza la transformada de Fourier para lo que luego definiríamos como la derivada débil, ¿sí? La derivada débil nos permite derivar cosas que no eran derivables, pero no muchas, ¿sí? Entonces ya, se queda ahí Fourier. Y, oh sorpresa, Riemann, que lo encontramos hace poco. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral, estaba trabajando en 3 tesis doctorales, ¿no? Una eran los números primos, la zeta de Riemann y su teoría. Otra era la parte geométrica, las variedades de Riemann, ¿no? Que trabajaba. Y otro de sus artículos que estaba trabajando en la tesis doctoral eran derivadas fraccionarias, ¿sí? E hizo toda la teoría. Le llamó operadores íntegro diferenciales. Que ahí fue cuando se me enchinó la piel. Dije, el doctor Herrera tiene el sistema Herrera de ecuaciones íntegro diferenciales. Entonces resulta que Riemann, con derivadas fraccionarias, había dicho, aquí está toda la teoría y esto se puede aplicar en lugares donde estén poroso. Entonces, ahí está Riemann. Y luego vienen aplicaciones que empiezan en 67, un grupo de italianos, y luego empiezan muchos más, empiezan a dar aplicaciones que es cuando tenemos un flujo en un medio poroso, pero el medio poroso, en lugar de verlo continuo, lo empezamos a ver como lo que es en realidad, ¿no? Que es algo fraccionario, que son puntos que están separados, y mientras más a detalle vemos, pues esto es más fraccionario, no es algo continuo, ¿sí? Entonces ahí empiezan a sacar aplicaciones, y luego se empiezan las aplicaciones geométricas. ¿Ese Caputo que era italiano? Sí, italiano, es todavía, su tesis doctoral fue en 67, y todavía está publicando. Todavía vive. Sí. Y organiza los congresos. Fue el primero. Bueno, entonces nada más un poquito de cálculo para que vean el cómo tuvimos que desarrollar para resolver este problema del petróleo. Si tenemos la función x a la p y la derivamos n veces, pues es p por p-1 por p-2 hasta acá, ¿no? O sea, nos queda esta fórmula, que todos la vimos algunos en secundaria, otros en preparatoria. El doctor Ismael Herrera lo vio en primaria, me dijo que él ya en primaria estaba haciendo eso. Esa la conocemos todos, ¿no? Entonces, llega Euler, ¿sí? 1700, en realidad lo sacó en 20, pero lo publicó en 1930.
Nos dice, bueno, si tomo la función gamma que ya usa para otras cosas de física, la definición de derivada fraccionaria d a la alfa, fíjense, aquí puedes poner un medio, bueno, la puedes poner entera y coincide con la derivada usual. Si le ponemos alfa y ponemos la función gamma, generalizamos la fórmula esta, ¿sí? Para, no nomás para enteros, sino para cualquiera. Ah, pues ya estuvo, ¿no? Ya, 1730, y resuelto, y además hace todas las cuentas, ¿no? Y además se luce, diciendo, ah, bueno, entonces, esta definición de derivada fraccionaria, pues cumple estas propiedades y cumple estas otras, y lo que hicimos en cálculo, ¿no? La suma de derivadas, la multiplicación, teorema fundamental del cálculo fraccionario, no lo escribió, porque ahí no es tan fácil. Ahí va. Entonces, bueno, ya en 1730 dicen, bueno, si tenemos x al cuadrado, ¿no? Y calculamos su primer derivada, es la velocidad, y geométricamente pues sabemos lo que es, ¿no? Y luego si sacamos sus derivadas fraccionarias, pues aquí están. ¿Pero qué quieren decir físicamente? Híjole, no había respuesta todavía en ese entonces, ¿sí? Quedó bonita la parte matemática, pero no había aplicación. Luego viene Fourier, me voy a brincar un poquito, pero pues, Fourier dice, ay, te están bromeando, ¿no? Está muy fácil. Él dice, seguramente Newton y Leibniz ya lo tenían, ¿no? Pero como no vieron sus interpretaciones físicas y geométricas, no la sacaron. Pero dice, pero todos lo conocemos. Si la función es el seno de x, su derivada es el coseno, ¿sí? Pero el coseno no es más que mover la función seno, es exactamente la misma, la movemos pi medios. Y esa es la velocidad. Si la derivo otra vez, me queda otro pi medios, ¿sí? 2 pi medios, y así sus derivadas. Dice, bueno, pues entonces, ya no está muy difícil, ¿va? Si las derivadas enteras del seno es el mismo seno más 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, ¿cuál será la derivada fraccionaria? Entonces ya Fourier dice, pues no. Si la derivada del seno era el coseno, pues ahora no te muevas tanto, ¿no? Muévete la mitad y esa es la mitad de la derivada. Su interpretación geométrica, bueno, pues me está quedando una función seno movida. Ah, perdón. Entonces aquí dice, bueno, si yo puedo definir aquí abajo la derivada fraccionaria, el seno, ¿sí? Pues el coseno igual, yo lo puedo derivar fraccionariamente. Y la exponencial, que yo puedo escribir la exponencial como senos y cosenos, suma de seno más el coseno, con la parte imaginaria, pues entonces la exponencial también. Dice, además la exponencial, pues estaba muy fácil, ¿sí? Entonces ya, anuncia Fourier, tengo derivadas fraccionarias para senos y cosenos. Pero luego, este es un ejercicio muy bonito. Dice, bueno, las integrales también, ¿no? ¿Sí? L'Hopital no preguntó por las integrales, pero las integrales nosotros integramos una vez y es el área abajo de la curva, ¿no? ¿Sí? Y podemos volver a integrar. Y podemos hacer la tercera integral y demás. Pero hay una fórmula, ¿sí? Que ahorita la vamos a ver, en el que nos dice cómo hacer estas integrales múltiples. Pero de antemano ya Newton nos dijo, bueno, pues si ustedes a la hora de hacer las integrales hacen eso, pues entonces también puedo definir una integral fraccionaria. Voy a integrar un número fraccionario de veces. Su interpretación geométrica y física, pues ahorita, pero que se puede hacer, ¿sí? La misma, ¿no? O sea, seno menos alfa veces de pi medio es la integral alfaésima del seno de x. ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí, pues, quedó fácil. De hecho, esto nos lo deberían de dar en cálculo, ¿no? De hecho, hay universidades donde ya están dando cálculo fraccionario. La primera fue la Universidad de Cornell, ¿sí? A los alumnos les dan cálculo e inmediatamente entran al curso de cálculo fraccionario, ¿no? ¿Por qué? Por las aplicaciones que ahí vamos. Bueno. Como operación inversa. Como operación inversa. Exacto. Fraccionario, ¿sí? Bueno, luego, muy importante, la transformada de Fourier nos permite definir lo que es la derivada débil utilizando integral por partes, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la derivada de una función y la componemos, hacemos la integral de e a la menos i xy, entonces la derivada se la puedo pasar a la exponencial y la exponencial la puedo derivar un número fraccionario de veces. Y de ahí, se definió lo que es la derivada débil, ¿sí? Aquí es 1920, 1930, bueno, pues ya es lo que desarrollan.
la parte matemática que se desarrolla, ¿no? de las funciones que eran picos, como la delta de Dirac, que los matemáticos decían, bueno, eso no tiene derivada, ¿no? Pero pues sí tiene derivada usando la transformada de Fourier. Y ya se le llama derivada débil. Entonces, fíjense, muy importante. Picos como la delta de Dirac no tiene derivada, pero sí tiene derivada débil, ¿sí? Si tomamos el conjunto de Cantor, los que no sepan qué es el conjunto de Cantor, 1890, un matemático dice, bueno, vamos a tomar un conjunto donde son puros puntos, pero los puntos estos, cada uno de los puntos está pegado al otro, hay una sucesión de puntos del mismo Cantor que o sea, son puntos, pues se parecen más a la naturaleza, se parecen más a las moléculas allá piñadas y demás. Entonces resulta que si nosotros definimos una función sobre el conjunto de Cantor, no tiene derivada, tampoco tiene derivada débil. O sea, todo esto que hizo Fourier, la transformada de Fourier, teoría de distribuciones, toda la mecánica cuántica, no se puede usar cuando son puros puntos y levantamos funciones sobre eso. Pero eso sí tiene derivada fraccionaria. Entonces, cuando vamos a utilizar en un medio poroso, que no es continuo, sino son puros puntos, la derivada usual, las ecuaciones diferenciales, parciales y demás, pues son una aproximación, porque estoy asumiendo que todo es continuo. Si yo tuviera nada más algunos picos, ¿no? Tipo mecánica cuántica y demás, puedo usar la transformada de Fourier, la derivada débil. Pero si yo realmente estoy en el problema real, ¿no? Que son puros puntos, y por ahí quiero pasar un flujo, ni la derivada usual ni la derivada débil me sirve. Tengo que usar la derivada fraccionaria, ¿sí? Entonces, esta parte de utilizar la derivada débil, pues sigues usando transformada de Fourier, que fue muy fácil. Al final solo están usando senos, cosenos y exponenciales para pasarle las derivadas. Bueno, pero hay funciones en las que no se puede hacer eso, como es la función de Cantor, ¿sí? Entonces hay muchas funciones que tienen derivada débil, pero hay otras, que son la mayoría, cuando estoy haciendo cosas más detalladas, estoy asumiendo variables que son en puntos, pero no puntos separados, sino puntos que se acumulan, como la función de Cantor. Ese no tiene derivada débil y sí tiene derivada fraccionaria, ¿sí? Bueno, Riemann, Liouville en 1947, Riemann dice, bueno, hay una integral fraccionaria. Si nosotros hacemos la integral múltiple, hay una fórmula que antes sí veíamos en cálculo. Cuando el doctor Ismael Herrera nos enseñaba, sí veíamos esta. La integral múltiple nos queda 1 entre n menos 1 factorial de una sola integral. Ya como no se le veía mucho el uso, pues ya nomás nos enseñaban lo que era la integral doble, la integral triple y ahí le paraban, ¿no? Pero en sí, igual que la derivada enésima, cuando yo hago la integral enésima me queda esto. Pero entonces esto sí lo puedo generalizar para definir la integral fraccionaria, que es lo que hizo Riemann. Y nos dejó toda la teoría, porque lo hizo como operadores íntegro-diferenciales, operadores íntegro-diferenciales. La integral alfaésima, pues nos dice Riemann, es esta. Pues está bien. Viene de esta fórmula, ¿va? Si tenemos la primera integral, la segunda y demás, tenemos esta fórmula y generalizo esta para obtener las integrales fraccionarias. Y entonces nos dice, las derivadas fraccionarias son esta. La general, que hace ya un ejercicio mucho mayor que el de Euler en 1730. Riemann ya nos deja todas las operaciones, porque aquí sí tengo integral fraccionaria, derivada fraccionaria, y entonces ahora sí, teorema fundamental del cálculo, ya empiezo a jugar, ¿no? Todo el cálculo, pero fraccionario, gracias a Riemann. 1847, su artículo dice, un intento de generalizar las derivadas y las integrales, ¿sí? Así le pone. Pero como él lo que tenía que hacer era presentar una tesis doctoral, no le dejaban presentar 3, pues dejó esa, dejó los números primos, la zeta de Riemann, y presentó la parte geométrica. Ya hasta luego lo volvieron a sacar. Sale. Entonces, cuando hacemos las derivadas fraccionarias, si tenemos una función y calculamos su primera derivada y su segunda derivada, la velocidad y la aceleración, ¿qué pasa en medio? Bueno, hay ejemplos donde se va continuo, ¿no? Se ve así continuo. Están en MATLAB ya las rutinas
para hacer derivadas fraccionarias. Pero, oh sorpresa, hay casos donde la primera derivada y la segunda derivada pues parecen continuas y diferenciales, y en medio hay brincos, ¿sí? Quiere decir que había información entre las derivadas fraccionarias, entre la primera derivada y la segunda hay un pico ahí. Entonces esas funciones pues hay que observarlas más, ¿sí? Bueno, dejen pasar las... bueno, eso le explicamos ya a la gente de Pemex, y nos dijeron, bueno, muy bien, ¿no? Entonces hay muchas derivadas fraccionarias, tienen esas propiedades. Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre la porosidad y la dimensión fractal? ¿Hasta qué horas tengo? Perdón. ¿Hasta qué horas tenemos? No me vaya yo a pasar. No, pues tienes mucho tiempo todavía. 1 hora, ¿no? 1 hora. Bueno, sale. Entonces, segunda parte. Nos preguntó Pemex aquí en México hace 7 años, ¿cuál es la relación entre la porosidad y la dimensión fractal? Dice, las cuentas del petróleo, ¿sí? El petróleo están basadas en la porosidad que hay en donde está ahí el petróleo, ¿sí? Pero si ustedes están diciendo que la porosidad está relacionada con la dimensión fractal, ¿qué es eso de la dimensión fractal con la porosidad? Que vamos luego a regresar a las derivadas fraccionarias, ¿sí? Entonces lo dejamos en un momento las derivadas fraccionarias y nos vamos aquí a la geometría fractal, su dimensión fractal, que insisto es una parte bonita de las matemáticas y no es que todo el mundo le hubiera entrado, y ahora sí porque tiene aplicaciones, ¿sí? La primera aplicación es esta, ¿sí? Esto por cierto salió de aquí, de geología. Esto lo hice con la doctora Olesco, que tenía su cubículo aquí, y aquí empezamos a hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, lo primero que vimos es que si tenemos un medio poroso, ¿sí? Del lado aquí izquierdo, y nosotros mandamos una onda electromagnética usando el radar terrestre, ¿sí? Entonces el radar terrestre, que se los enseño, penetra, ¿sí? De 1 metro, 10 metros a lo más, rebota y cuando rebota nos hace esta gráfica, ¿sí? Que está aquí. Bueno, hacer cálculos sobre estas gráficas, ¿no? Son puros picos, no son diferenciables, no son integrales. Entonces lo que hicimos fue calcular la dimensión fractal. ¿Qué es la dimensión fractal de estas gráficas? Bueno, simplemente la ponemos en la computadora, tomamos el número de píxeles y luego medimos la amplitud de estas ondas, la parte de arriba de la amplitud, cuántos píxeles ocupa. Entonces la dimensión fractal de las gráficas es el logaritmo natural del número de píxeles que ocupa la amplitud, la parte superior de la amplitud de esta gráfica, entre el logaritmo natural de todos los píxeles. Y del lado izquierdo hicimos lo mismo, calculamos los poros, ¿no? ¿Cuáles son el número de píxeles? ¿Cuántos son el número de píxeles que ocupan los poros entre el logaritmo natural del total? Y resultaba la misma, ¿sí? La dimensión fractal del de la derecha es la misma que la dimensión fractal de los poros. Entonces, bueno, ya, primer resultado. La dimensión fractal, este número que nos relaciona cuántos poros hay, pues está dado también por este lado. O sea, lo puedo calcular de esta manera. Hay una correlación entre la dimensión fractal y el medio poroso, ¿sí? Es scattering de ondas electromagnéticas. Bueno, entonces, del lado derecho, esto es aquí en Chapingo, nos dieron chance de sacar 1 metro cúbico, ¿no? Este es el radar terrestre, son 2 como cajas de zapatos, le apachurran y sale la onda, rebota y da las gráficas que les acabo de enseñar. Entonces nos dieron chance de traernos este metro cúbico, nos lo trajimos aquí al estacionamiento de geología. Durante 1 año estuvimos haciendo las pruebas porque la porosidad cambia y cambia por día. Si hay humedad, pues el cubo, ¿no? Pues cambia. Si llueve, pues cambia. Si hace sol, cambia la porosidad y demás. Entonces todos los días 3 generosos alumnos de doctorado de aquí de geología iban y tomaban las gráficas, las metían en la computadora y calculábamos las dimensiones, tomábamos muestras y demás. Pero eso de fractales, en la parte bonita de fractales, nos dicen es lo mismo en chico, en mediano y en grande. Entonces, ¿qué quiere decir en chico? Tomamos piezas que las llevamos al microscopio electrónico.
se ve completamente distinta la porosidad en el microscopio electrónico que aquí en grande. Y aquí en el microscopio electrónico pasábamos ondas electromagnéticas, hacíamos el mismo cálculo y también está esta correlación, ¿sí? Entonces, en chiquito, a nivel de microscopio electrónico y a nivel de 1 metro cúbico, está esta correlación, ¿sí? Cosa rara, primero nos dimos cuenta de eso y luego dijimos, bueno, ¿por qué pasa eso? Entonces nos fuimos al modelo matemático de que la gráfica, ¿por qué nos da eso? ¿Sí? O sea, el modelo matemático de que existe esto y la dimensión fractal, que es el logaritmo de A entre el logaritmo, es el que aparece aquí, ¿sí? ¡Oh, sorpresa! Este artículo del modelo matemático no lo hicimos nosotros, estaba en una revista de topología general. Sí sirve la topología, el autor no se dio cuenta, pero sí sirvió para demostrar esta relación, ¿sí? Bueno, y entonces pues ya nos fuimos a Physical Review Letters, ¿no? Que es una buena revista en física. Lo mandamos publicar con la doctora Olesco aquí del Instituto de Geología, el servidor, y en el grupo está Gabor Corbin, que es de la Universidad del Rey Fahd en Arabia, de la Universidad del Petróleo, ¿no? Porque él nos dijo, esto que están haciendo, eso va a servir para el petróleo. Nosotros lo usamos pues, a nivel de agricultura, ¿no? de 1 metro ahí, de bonita. Y bueno, tuvimos muy buena aceptación, ¿no? Sigue estando en Scientific American como una buena aportación, ¿no? Y claro, luego le sacaron más, un profesor de Michigan, nos escribió como a los 6 meses, nos dijo, en esas ondas, ¿no? Que ustedes están calculando su dimensión fractal no solo les da la porosidad, les da 9 elementos del suelo. Y entonces él nos lo mandó antes, nos dijo, además de la porosidad está la permeabilidad dieléctrica, la cantidad de agua que hay ahí, etc. Claro, nos citó y nos mandó antes de mandar el artículo y demás, pero pues él fue el que encontró todas estas otras informaciones que están en la dimensión fractal de las ondas electromagnéticas del rebote. Bueno, y luego de publicado, nos vino a ver Rubén Darío del Instituto Mexicano del Petróleo y nos dijo, oiga, eso mismo que hicieron en chiquitito en el microscopio electrónico y en 1 metro, lo pueden hacer para 4 kilómetros de profundidad. Entonces lo que nos dijo Rubén es, bueno, ahí está Cantarell, ¿no? Que es donde se ha producido el petróleo de los últimos 25 años, ¿sí? El petróleo está desde hace 100 millones de años, si es que las capas geológicas quedaron formadas. Si se rompieron las capas geológicas, el piso y el techo, pues entonces hace millones de años que se fue el petróleo. Entonces, si la porosidad a la hora de hacer las perforaciones nos marcan que las capas geológicas están formaditas, entonces hay chance de que haya petróleo, ¿sí? Entonces nos dijo, él es del Instituto Mexicano del Petróleo, entonces nos dijo, bueno, la porosidad en cada una de las capas geológicas pues es bien conocida. Si están formaditas hay posibilidad de que haya petróleo. La información que sí tienen a la hora de hacer las perforaciones, mandan en cortes transversales, mandan distintos tipos de rayo para ir teniendo información. En Ciudad del Carmen, conforme van haciendo la perforación, en una pantalla ahí gigantesca van apareciendo todos los datos de la información de los cortes transversales y nos dice, yo tengo toda esta información. Pueden hacer el mismo estudio que hicieron de dimensión fractal con estas ondas. Entonces, bueno, pues bien fácil, pan comido para nosotros, ¿no? O sea, en la computadora, pues rápidamente dijimos, bueno, pues mira, en esta zona, la dimensión fractal aquí de la amplitud de las ondas, pues es distinta. La dimensión fractal que nos da, que es la misma que nos da la porosidad, es distinta que esta otra. Con un poquito ahí de práctica ya uno puede ver que estas ondas son distintas a estas ondas, ¿no? ¿Sí? O sea, la relación es distinta. Y ya le dimos ahí pues, rápido. Y claro, bueno, ¿cómo le hacen normalmente? Meten el tubo 4 kilómetros de profundidad, sacan los tubos, traen los núcleos, ¿no? O sea, de 4 kilómetros. En el proyecto que estaba, traían a
estos cubos desde donde perforaron, la Ciudad del Carmen, de Ciudad del Carmen los tenían acá, los llevaban al Instituto Mexicano del Petróleo y se hacía ahí la porosidad de ese tramo, lo cual es muy caro, ¿no? O sea, aparte del presupuesto se nos iba en eso. Entonces, con esta otra manera, pues no necesitamos estar sacando en vivo. Es la misma idea de la tomografía del cuerpo humano, ¿no? Si sospechamos que hay algo, pues hacemos una tomografía, ¿no? Y vemos la imagen en la computadora. Desde 1979, los premios Nobel de Medicina, pues ya no, si sospechan algo, abre a ver qué hay, sino primero velo. Igual aquí en el petróleo, lo que decimos es, bueno, pues primero ve, ¿no? Y ya sospechas, y en lugar de estar haciendo ese gasto tan grande. Y ya les dijimos, bueno, sí hay relación entre la porosidad y la dimensión fractal. Yo puedo calcular la dimensión fractal de la porosidad, y resulta que hay unas fórmulas del doctor Carlos Fuentes, conocido de Graciela, de su tesis doctoral en el Instituto Fourier en Francia, donde decía la dimensión fractal, si tú tienes ese número, te dice cuál es la porosidad, en ese cacho, no en todos lados, sino en ese cacho. Y si tú sabes cuál es la porosidad aquí, te da la dimensión fractal, es una fórmula. Entonces sí hay relación. Y ya, en donde hay más, la dimensión fractal sube o baja, además se puede calcular, y también se puede calcular la rugosidad y demás. Todo esto pues fue historia, ¿no? Entonces, regreso al problema. Entonces ya nos dijo el doctor Camacho, oye, pero entonces, si ustedes pueden calcular la porosidad con la dimensión fractal, pero la dimensión fractal pues es la parte de geometría fractal. Esa dimensión fractal está relacionada con esas derivadas fraccionarias que tenía Riemann y tenían todos los demás. Hace rato dije, una función es diferenciable, que es lo que vimos en cálculo. Bueno, pues tiene que ser continua y tiene que estar así, bonita. Cuando son picos, cuando son funciones tipo prender y apagar y demás, que se usan mucho en física, usamos las derivadas débiles, ¿sí? Pero una función que tiene dominio en algo que son puros puntos y que están muy cerca unos de otros, tipo conjunto de Cantor, ni tiene derivada débil, pero sí tiene derivada fraccionaria. O sea, si nosotros tenemos un conjunto fractal, que estamos suponiendo que el dominio no es continuo, ni tampoco son puntos que estén separados, ¿sí? Sino son como es en realidad la materia, tipo conjunto de Cantor. Ahí podemos hacer la derivada fraccionaria. Entonces, el primero fue Nigmatulin, ¿no? Nos dice las funciones que están sobre un conjunto de Cantor en general, ¿no? O sea, son puntos que pueden estar más cerca, tienen hoyos, son conjuntos porosos. Cuando tomamos el cubo de Cantor, pues es un conjunto poroso, es un metro cúbico con puros puntos adentro, pero los puntos pues, están ahí cerca, ¿sí? Entonces, el modelo matemático para un cubo poroso es el cubo de Cantor con distintas anchos y demás para ver la porosidad. Bueno, entonces resulta, como estoy diciendo, la función de Cantor no tiene derivada débil, pero sí tiene derivada fraccionaria, ¿sí? Y el primero que lo menciona para empezar a hacer problemas de difusión es un ruso, Nigmatulin, en 1992. Lo publica en la mejor revista rusa, con otro de los 4 matemáticos grandes, y al año le dicen, oye, eso que publicaste, diciendo que pues entonces sí hay esta relación, no tuviste cuidado con las convergencias, ¿sí? Porque el conjunto de Cantor, pues todo es, bueno, como matemático, todos son sucesiones y convergencias y demás. Entonces, publica un americano, ¿cómo se llama el americano? Bueno, le dicen que sí está bien, pero que necesita hacer bien las demostraciones de matemáticas, ¿no? Sí. Pero ahí. Luego, esta parte de porosidad y dimensión fractal, con la doctora Lesco y un servidor, lo sacamos en el 2002. Que esto se usa para difusión, las derivadas fraccionarias, empieza efectivamente en Italia, con un modelito en el que ponen derivada con respecto al tiempo fraccionaria. Y dicen, fíjense, si ustedes ponen derivada entera, ¿no? La derivada con respecto al tiempo, a la primera potencia, bueno, la primera derivada, más el gradiente, el laplaciano, lo que sea, estamos modelando una difusión, ¿sí?
Y la única otra opción, si usamos derivadas enteras, es ponerle la segunda derivada, que estamos modelando una ecuación de onda. Entonces, o brinca uno de una ecuación de difusión, con la primera derivada del tiempo, o un fenómeno de onda con la segunda derivada. Entonces, bueno, lo dice Caputo y es algo así muy normal. ¿A poco no hay fenómenos que estén entre una difusión y una onda? ¿No? Interpretación física del problema de hace 300 años. ¿No? La primera derivada con respecto al tiempo es difusión. La segunda derivada con respecto al tiempo es onda. Pongamos derivada con respecto al tiempo fraccionaria, entre 1 y 2, o menos que 1. Y entonces empieza, los primeros son fenómenos de superdifusión o subdifusión. ¿Qué pasa cuando esto se va muy rápido? La derivada con respecto al tiempo, la primera no alcanza para modelar, hay un margen de error. ¿Sí? Y entonces Caputo propone la difusión anómala y ya empieza ahí a salir. Y de ahí ya empezamos a avanzar mucho. ¿Sí? Y claro, los franceses, con las matemáticas teóricas, dicen, hacen un mapa completo de fenómenos, ¿no? Con derivadas entre 1 y 2, fenómenos reales, que no estaban bien modelados como difusión, ni estaban bien modelados como onda, porque son fenómenos que están en medio, y otros que están del otro lado y demás, ¿no? ¿Sí? Perdón. Entonces, para el problema del petróleo, nosotros usamos derivadas parciales, fraccionarias, para modelar esta salida que en un momento se les voy a enseñar. ¿Sí? Y falta la demostración completa, ya con detalle, con las cuentas bien hechas, de que las derivadas fraccionarias se obtienen de la dimensión fractal y que esto está relacionado con esto. Ya hay varios artículos, ¿no? Hemos leído como 6 artículos en el que dicen, sí, dan razones y demás, pero desde el principio dicen, no vamos a hacer las cuentas completas. Tenemos las cuentas y estamos ahí en revisión de esta última relación. Que esto fue lo que más les gustó ahí en Pemex, ¿no? Porque entonces da cabida a ya empezar a hacer las cuentas. Bueno, nada más como ejemplo, si teníamos el conjunto de Cantor, para los que saben lo que es el conjunto de Cantor, son puros puntos, no hay ningún momento en el que hay una línea, pero tiene una dimensión fractal, logaritmo de 2 entre logaritmo de 3, y haciendo las cuentas nos queda que esta función sí se puede derivar y su derivada fraccionaria queda exactamente la misma que la dimensión fractal. Entonces sí hay que entender, hay que regresar a la definición de dimensión fractal y entender la geometría fractal como teoría de la medida, ¿no? Antes no, la verdad es que no le metíamos mucho, pues porque era algo como muy bonito, pero sin aplicaciones, pero ya si hay aplicaciones ya estamos más metidos. Bueno, entonces me voy al último problema, que nos dijo, bueno, pues ahora úsenla, ¿no? Ahora modelen la presión con la que va a salir el petróleo, ¿no? Que están dentro de un lugar con porosidad. Denme las ecuaciones fraccionarias, ¿no? Y vamos a ver cómo las sacamos, que es la última parte. ¿Sí? Todavía tengo 10 minutos. Sale. Entonces, bueno, el petróleo, 100 millones de años, más o menos, ¿sí? Está dentro, la porosidad ahí donde está el petróleo, ¿sí? Hay fracturas donde está ahí el petróleo. Los búgulos son como cavernas donde están ahí piedras calcáceas y ahí está el petróleo. Y dentro de la roca viva que hay poros también hay petróleo. Entonces, lo que queremos modelar es cómo va a salir el petróleo, pero hay 3 informaciones, hay 3 porosidades distintas, ¿no? La matriz, los búgulos y las fracturas. Entonces nos van a dar información de estas 3 porosidades, ¿sí? Entonces la dimensión fractal que requerimos, pues como son distintas porosidades, pues unas son de la matriz, otros de los búgulos y otros de las fracturas, ¿sí? Bueno, entonces 3 ideas que dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para modelar la presión con la que va a salir el petróleo, juntando la dimensión fractal, las derivadas fraccionarias, pues cómo le hacían antes? Entonces la primera idea pues es esta, ¿no? Las ecuaciones usuales, ¿no? De primera derivada con respecto al tiempo, que vamos a tener que ponerle aquí fraccionaria, el gradiente también le vamos a poner fraccionaria y demás. Segunda idea,
Cuando vi lo de Riemann, yo me acordé de mis clases y dije, ya había oído esa palabra de íntegro diferencial, ¿sí? Entonces, segunda idea, el doctor Ismael Herrera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a revisar la producción del doctor Herrera en las ecuaciones íntegro diferenciales para acuíferos, no sé cómo se traduce, acuíferos agujerados o acuíferos con leak. Semiconfinados. Semiconfinados ahí. Bueno, pero el caso es ahí que o sea, no es un sistema de ecuaciones pues así sencillo, con la derivada con respecto al tiempo continua y la derivada con respecto al espacio, una derivada continua para que nos dé el cómo se comporta aquí las cosas. Es mucho más complicado, ¿no? Entonces, revisamos esto y dijimos, ahí hay ideas muy importantes. Y tercero, pues, ¿cómo le hizo la British Petroleum? La British Petroleum usa este sistema, este modelo, que también lo usaba Pemex, lo usaba. A ver, la primera es para el petróleo que está, dejen empezar en las fracturas, ¿no? A 4 kilómetros de profundidad y luego a 9 kilómetros de profundidad o demás, hay fracturas donde está el petróleo, ¿no? Cuando rompemos, pues de la fractura va a pasar a los búgulos, va a pasar a la roca, a los polos, y luego se va a ir a donde está para salir, ¿no? Entonces yo quiero calcular pues cómo va a salir. De la matriz, que es la roca, y de las cavernas, ¿cuál es el modelo? La derivada con respecto al tiempo, la primera derivada. Se dice, pues es un fenómeno de difusión. Entonces nosotros preguntamos, oye, con esa presión que tiene, ¿es de difusión nada más, así sencillita? Y luego, el espacio lo hacen radial, ¿no? O sea, toman la sección transversal y suponemos coordenadas polares. Para no tomar x1, x2, x3, tomamos r. Y dice, y ahora toma aquí la derivada con respecto a r, la primera derivada, y luego lo vuelves a ver, o sea, la segunda derivada aquí. Enteras. Y ya todos los demás datos pues son las porosidades que están aquí abajo, la porosidad de la roca, de la matriz, porosidad del búgulo, porosidad del búgulo y de la fractura. Los componentes, y luego van todos contra todos, ¿va? ¿Sí? O sea, van a pasar aquí todos. Esa es la que se usa. Y esa pues la resuelven numéricamente, y se dan todos los cálculos, y se ven ahí las gráficas y demás. Es el modelo clásico. Y cuando uno usa ahí el modelo clásico, los datos que nos dieron a nosotros fue en Cantarell, ¿sí? Si con los datos que se tienen hoy en día, hace 30 años se corría ese modelo, lo que salió en realidad traía un 40% de error. Salió bonito, ¿no? O sea, sí salió con buena presión y sí se usó, no hubo ningún problema. Pero en sí el modelo estaba muy lejos, ¿no? de haber modelado hace 30, 40 años lo que era, ¿sí? Aquí lo que hacemos es el tiempo contra el déficit de presión, que es lo que se mide. Estos fueron los resultados del modelo contra la realidad, pues, sí traía un error grande. Y lo que hacían era, fíjense, no había mucho caminito aquí. Si dejamos el mismo modelo y lo que vamos moviendo es la permeabilidad y que cambia y demás, sigue habiendo error, ¿no? ¿Qué es lo que algunos grupos estuvieron haciendo? Modelando esto mismo, cambiando la permeabilidad, cambiando, pero pues sigue habiendo errores grandes. Perdón, ahí sí. No entiendo muy bien la gráfica, porque estás comparando ahí la realidad con... No, el modelo. Ajá. Y aparte nos ponían la realidad, y entonces había un error. O sea, aquí estamos viendo... Lo del modelo cuando ponen. Sí. Como siempre en Pemex hay datos confidenciales, pero bueno. Bueno, el caso es que ahí nos dijo el doctor Camacho, nos dijo, sale, ya estamos listos, ya tienen las derivadas fraccionarias, ya sabemos lo que son las derivadas fraccionarias, ya tenemos lo de la dimensión fractal y demás, ya sabemos que hay una relación. A ver, vamos al sistema, al modelo matemático, ¿no? Entonces nos dice, empecemos con lo de los italianos, poniéndole a la derivada con respecto al tiempo una derivada fraccionaria y dejemos todo lo demás igual, ¿sí? Nada más ponle la derivada con respecto al tiempo fraccionaria.
Si es un fenómeno que sale muy lento, la derivada fraccionaria del tiempo es menor que 1. Así se. Y cuando es muy rápido, es mayor que 1. Son fenómenos subdifusivos, o sea que van muy lenta ahí la difusión, y son superdifusivos. Nos dijeron, bueno, para el petróleo, al principio sale con un montón de presión, y luego durante 20 años pues, se conservó sacando el petróleo. Entonces el modelito que necesitamos primero es este. Sale con el tiempo, pues ya lo hicimos. Usamos esta, pasamos a la parte numérica, y dijimos, si la derivada del tiempo le vamos poniendo distintos números, empezamos en la mitad de la derivada. Aquí. Alfa, no sé si se alcanza a ver, alfa igual a 0.5, alfa igual a 0.75. O sea, derivamos la mitad. Después derivamos 0.75. Luego el usual, la derivada con respecto al tiempo, que es el fenómeno de difusión conocido, que era el modelo que tenían. Y luego dijimos, bueno, a ver, ¿y qué pasa si ponemos la derivada con respecto al tiempo 1.21? Y lo pusimos y nos dijeron, oye, pues eso está modelando mejor la realidad, con los datos que tenían de Cantarell de hace 25 años, 20 años. ¿Sí? Si le vamos cambiando, ¿no? Los datos de las porosidades y de la permeabilidad y demás, ¿qué tanto se acerca? Y luego hicimos las cuentas poniéndole la derivada con respecto a la variable espacial, que es el radio. Aquí pongamos las derivadas fraccionarias distintas, pues porque son de 3 porosidades distintas, ¿no? Beta 1, beta 2, beta 3, y calcúlenlo. Tuvimos que inventar ahí análisis numérico, y fíjense que en los últimos 3, 4 años ha habido una explosión de artículos, ¿no? En el que usan derivadas fraccionarias. El cómo resolverlas. En química, los gases, cuando hay gases que se mueven, la modelación correcta es esta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es, si tú pones derivada entera, pues estás modelando algo continuo, ¿no? Si tú pones las derivadas débiles, ¿no? De distribuciones y la transformada de Fourier y demás, lo que estás modelando son picos, ¿no? Cosas así como el movimiento de un gas, que son partículas, son puros puntos, ¿no? Y moviéndose y demás. Esta es la adecuada, ¿sí? Bueno, entonces le pusimos la derivada fraccionaria en R y dijimos, bueno, a ver qué pasa aquí. Y empezamos a hacer las gráficas, aquí otra vez la derivada, beta. A ver qué pasa si tomamos la primera derivada. Es de la variable espacial, ¿no? De la delta. ¿Qué pasa si le ponemos 1.25, 1.5, 1.6? Y pues nos van dando y se van acercando. ¿Sí? Lo mismo aquí. Y el último dijimos, bueno, a ver, que no está escrito en ningún artículo. ¿Qué pasa si ponemos derivada fraccionaria en el tiempo y en el espacio? Para la que modela la porosidad de la matriz, de la fractura y de los buclos. Nos fuimos y nos acercamos a los datos, a la información que ellos tenían, con un margen de error de 3%. Entonces, aquí como que fue al revés, ellos ya tenían el resultado, nosotros movemos las derivadas fraccionarias y nos dicen, ah, mira, cuando tienes tal derivada fraccionaria, le pegaste al resultado. ¿Sí? El problema es cómo lo obtenemos esa alfa y esa beta. Entonces, muchos de los artículos ahora es encontrar esa pendiente. Entonces, van tomando datos, ¿no? Van haciendo pruebas y con eso van determinando el alfa y la beta. ¿Sí? 3% de error o menos. ¿Sí? Entonces, finalmente, cuando usamos la derivada fraccionaria con respecto al tiempo, lo que estamos modelando son fenómenos en los que hay memoria de lo que pasó. Por eso nos queda superdifusión y subdifusión, aunque es la misma porosidad, es la misma, está ahí todo. Bueno, ¿por qué de repente sale mucho y luego sale más después? Bueno, hay una memoria y eso lo ponemos en la derivada fraccionaria con respecto al tiempo. Si usamos la derivada fraccionaria con respecto al espacio, lo que estamos modelando son fenómenos. A ver, aquí regresamos a la parte teórica. Cuando nosotros calculamos la derivada, todos se acuerdan de su derivada en un punto, la verdad es que no importaba cómo era la gráfica a lo lejos, ¿sí? Ni siquiera cómo era la derivada ahí cerca. Cómo era la derivada en un épsilon, ¿no? Porque para calcular la derivada de un punto es nada más ahí localmente. Y esta derivada fraccionaria nos está dando información, como hacemos la integral desde lejos hasta lejos, ¿no? De 1 entre gamma, nos está calculando una derivada que tiene información de
del dominio en general. Entonces, finalmente, el uso de las derivadas fraccionarias en tiempo y en espacio modelan la salida con un error que se acerca a cero, ¿sí? Si yo voy moviendo el alfa y la beta, le llego. Para encontrar esa alfa y beta tengo que hacer varias pruebas, ¿sí? Ese fue el resultado que encontramos a Pemex, pero lo más importante es que, digo, no es que nosotros hicimos las matemáticas, ya estaban ahí, pero ya tienen una interpretación física y una interpretación geométrica de qué son las derivadas fraccionarias. Si revisan en internet artículos en revistas internacionales de mayor prestigio y demás en distintas áreas que incluyan derivadas fraccionarias, hace 4 años ya eran miles y luego empezaron a crecer y a crecer por todos lados, ¿sí? Y pues le quiero dedicar esta a mi profesor, el doctor Ismael Herrera. Muchas gracias y eso es todo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Interesante. Cuando hacen esto de las pruebas con las derivadas fraccionarias, que comentas que el error les da mucho más pequeño, me queda la duda, o sea, cambian, digamos, hacen la prueba con alguna fracción en específico, pero recalibran el modelo, no, o lo dejan con los parámetros que tenían anteriormente. En petróleo es una manera, ¿sí? Por supuesto, en hidráulica, ¿no? También se está usando, ¿no? El doctor Carlos Fuentes lo está usando para calcular cómo se va el agua y demás, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros en este caso es la información que ellos, el Pemex, ¿no? Tiene de Cantarell de la porosidad, en donde ya salió el petróleo, ya saben con qué presión salió. Entonces, lo que hicimos fue como que al revés, calculamos con el modelo anterior, con derivadas enteras y las porosidades que ellos nos estaban dando, cuál era la presión con la que ese modelo nos decía. Y lo comparamos con la realidad, está muy lejos, ¿no? Entonces luego dijimos, bueno, a ver, con el modelo de derivadas fraccionarias, con las alfas y las betas, empieza a mover las alfas y las betas y resuelve ese modelo teórico, ¿no? Con los datos que nos están dando porosidad. Y claro, pues te mueves a donde era la realidad, ¿sí? Entonces, lo más que nos acercamos fue a un 3% de error con las alfas y las betas. Entonces, ahí, o sea, no es que nosotros proponíamos para un campo nuevo, ¿no? Sino para algo que ya se sabía cuál era el resultado, y entonces ya nos dijeron, bueno, entonces eso quiere decir que el modelo de derivadas enteras, pues por más que le movieras las porosidades, las permeabilidades y demás, pues seguías lejos, ¿no? Si mueves las derivadas fraccionarias, entonces sí llegas, ¿no? Ahora, las alfas y betas que requieres, pues ahí nos quedaron que eran las alfas y las betas que nos acercaron al resultado. Pero cuando empezamos a buscar las alfas y las betas, ¿cuál era la dimensión fractal de las porosidades? Para allá va, ¿sí? Por ahí la estábamos obteniendo. Entonces, los artículos que hemos visto, los últimos de hace un mes y demás, lo que hacen es hacer pruebas, ¿no? En lugares controlados, por ejemplo, del agua, ¿no? Sacan y calculan la alfa y la beta con esas pruebas. De pura teoría, tendría que ser al revés. Primero calcular la dimensión fractal y de ahí calcular la alfa y la beta, ¿sí? Sí. Yo tengo un par de preguntas sobre las derivadas fraccionarias. Por ejemplo, existe la derivada fraccional de un número complejo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería la interpretación física, la parte imaginaria de esa derivada fraccional? No sé. Pues es que nada más teníamos como interpretaciones así como en términos de distribuciones de Levy, tienes como hacer distribuciones de Levy como de un lado o simétrico. Entonces la distribución de Levy que te involucra el tiempo, cuando son como se alenta en ciertos pedazos, lo que te da como que es el tiempo de descanso antes que se mueva la partícula, y es lo que se hace que se mueva lento. Los tiempos de reposo, descanso,
entre partículas se mueve y sigue el movimiento, y por eso se ve que se alenta la difusión. Y en el caso de las derivadas de tiempo fraccionarias, de mayor entre 0 y 1, te da como entre 1 y 2, ¿no? Entonces lo que hace ahí es lo que se hace, lo que se adelanta se le da como lo que llaman vuelos, ¿no? Caminos de Levy, porque ahí lo que hace es como que es probabilístico ahí. Y de repente aparece casi en otro lado la partícula. Entonces por eso es que se acelera el fluido, o sea, sale más rápido. Entonces se combinan esas dos distribuciones, y esas dos distribuciones quedan metidas en un solo modelo que se supone que de ahí deben como de ajustarlos, que se buscan datos así experimentales y tratan de ajustarlos con un tipo de gráficas doble logarítmica de la distribución contra el tiempo, y por ahí como que un coeficiente del tiempo te debe dar información de los órdenes de las derivadas. Más o menos así lo... Sí, mi pregunta está directamente relacionada con los trabajos de Gauss hasta Sí. la rima, ¿no? Sí. Porque pues debe haber una expresión muy compleja. Sí hay, a ver, no todo está hecho, ¿no? Lo que estamos haciendo somos todo un grupo, ¿no? Es un seminario, son 2 alumnos de doctorado que ya están por terminar sus tesis doctorales, alumnos de maestría, alumnos de licenciatura, y estamos atacando lo de las derivadas fraccionarias por todos lados, ¿no? Uno es regresar al cálculo. Entonces, Anthony encontró luego, ¿se acuerdan del método de Newton-Raphson para encontrar los ceros de la función? Era con una fórmula con derivada entera. ¿Qué pasa si usan la derivada fraccionaria? Le pegan inmediatamente a las soluciones complejas, ¿sí? Y ya hizo el programa, ya lo corrió, ya lo publicó. Estamos viendo en finanzas los premios Nobel de 82, Black and Scholes, decían, bueno, el comportamiento de las acciones, que también son gráficas así de picos y demás, ¿eso es una onda que sube y baja o es un fenómeno de difusión de calor, ¿no? Entonces les dieron el premio Nobel en 82 diciendo, pues es la derivada con respecto al tiempo, la primera, porque más bien es un fenómeno como de difusión. Si inyectan capital, pues esto se mueve. Si sacas capital, se mueve más lento. Si usan derivada fraccionaria, ¿qué pasa? Se apega mucho más. Y ahorita en finanzas, la ecuación de difusión de Black and Scholes es con el estudio de la derivada fraccionaria, ¿no? Y entonces va inmediatamente. Entonces, tenemos gente trabajando en la ecuación de Black and Scholes. O sea, desde el punto de vista de matemáticas es el mismo, ¿no? Estamos haciendo un solo modelo de matemáticas, pero sus aplicaciones pues, van a todos lados. Y ahí están pegando. Sí. Una segunda pregunta. Las ecuaciones estas que eran 3 para las diferentes situaciones, digamos, la fractura, el búbulo y son ecuaciones de reacción y fusión. Sí. La parte reactiva es la parte de la derecha. Sí. Esas ecuaciones tienen bifurcaciones. Sí. Y en el caso en que es derivada normales, digamos, la una y la segunda, sí. Pues llega al punto de la bifurcación y luego llega el fenómeno de la multivaluación de las... Exacto. Las sí. Ahora, mi pregunta es, en el caso de las derivadas fraccionarias, ¿qué obtenemos? Es global. O sea, cuando lo estamos haciendo con las derivadas enteras, como decía hace un rato, la información, déjenme ponerla aquí, con la derivada fraccionaria estamos tomando información global, ¿sí? O sea, a la hora de hacer el cálculo, en la definición de la derivada, nos dice que hay que hacer 1 entre gamma de la integral de tal parte a tal parte. Entonces estoy tomando información general. La derivada, en sí la derivada, estamos buscando una función que en este punto tenga tal cosa. No importa lo que pasó después, ¿no? Entonces, en este tipo de fenómenos, pues, es parte del meollo del asunto, ¿no? Si todo va ahí brincando, se bifurca, se junta, se hace, etcétera, el modelo de derivadas enteras pues, no era el adecuado. Con me estoy aproximando más, ¿sí? Ahora, en cada punto no es el punto, sino es la región, ¿sí? Pero se obtienen soluciones multivaluadas. Sí. O sea, se tiene una bifurcación en la cual hay un par de soluciones, al menos, Sí. que tienen... Sí,
Sí, pero aquí en este era encontrar nada más el déficit de presión, ¿verdad? Aquí. Con todos los datos, ¿no? Es un solo número. Ahora, por dentro, sí, por supuesto, va toda esta parte. Bueno, no sé si esa es la... Hay que verlo más por dentro, sí, hay que verlo. Digo, obviamente, necesitaríamos más tiempo. ¿Sí? Sí, un poco con relación a las ecuaciones integrodiferenciales que nos hemos calculado. Entonces, Sí. el término interreferencial puede ser un término en derivadas Sí, fraccionarias. Sí. Y nosotros, como lo resolvemos, es haciendo la solución de una serie o una sumatoria. Entonces, ¿tienen metodologías para entonces resolver? Sí, bueno, pues es lo que se está haciendo ahorita. Digo, nosotros estamos tratando, pero por supuesto la carrera ahorita está enorme, ¿no? Porque por todos lados están sacando artículos en cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, regreso a la parte esta de las integrales, ¿no? Que si tomamos la integral múltiple, ¿no? Pues ya nosotros hacíamos, pues eso es 1 entre n factorial, el integral y demás, ¿no? Ya esa es la forma. Pero con estas de integrales fraccionarias, pues ahí están las fórmulas, que no es una nada más, o sea, Riemann tenía uno, Caputo otro, Gromwald otra. O sea, las van haciendo variaciones sobre las mismas, y mucho es para que los datos, ¿no? Se ajusten y el modelo se apegue más. Entonces no es que haya una derivada fraccionaria, hay muchas derivadas fraccionarias, ¿sí? Y en cada una pues, se van encontrando los modelos de cómo interpretarla, la numérica, la demás, ¿sí? En MATLAB no es una sola derivada fraccionaria, ¿sí? Son muchas. Bueno, lo debía haber a lo mejor dicho con más detalle, hice mucho hincapié en Riemann, pero por supuesto ya en cada una de las áreas están usando variaciones, ¿no? ¿Sí? Cuando usas las derivadas fraccionarias y luego metes el concepto de integrales fraccionarias, ¿tienes la relación esa de que la integral es la inversa de la... No en todas. El teorema fundamental del cálculo fraccionario no sirve para todas las definiciones, ¿no? Es una de las primeritas, ¿no? Que uno ve, ¿cómo, no? Tenemos aquí... Está mucho más delicado y complicado el cálculo fraccionario, porque las variaciones que hay de las derivadas fraccionarias hacen que no sale tal cual. Quedan que constante, queda que tal otra cosa, pero sí nos acercamos rápido al teorema fundamental del cálculo, ¿sí? sin la exactitud, ¿no? del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Pero cerca, muy cerca. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues muchas gracias a todos y gracias por haber venido.